desde el Centro de Investigación en Derecho y Política de la Universidad Andina. Bueno, el día de hoy estamos aquí iniciando este taller porque consideramos que desde nuestra posición como estudiantes de Derecho y desde la rama legal que es el Derecho, y esta es una rama nueva y emergente, creo que es necesario contribuir a poder tener una coexistencia como seres humanos y animales y sobre todo responder a las necesidades que se han ido dando en los últimos meses, años, que hemos estado viendo situaciones en las que creo que es necesario poder apoyar a estos seres vulnerables, ¿no? Entonces, hemos hecho este taller con la idea de poder dar a conocer esta rama emergente para que más personas puedan tener ideas, no solo como estudiantes de Derecho, sino también como personas que les interese el tema y saber cómo actuar, acudir y sobre qué trata, ¿no? Teniendo esto dicho, quiero presentar a nuestra ponente. Ella es abogada y magíster en Derecho Animal por Lewis and Clark Law School y actualmente es directora del área de Derecho Animal de Preston, firma legal, que es la primera firma de abogados en el Perú con un área especializada en protección animal. Ella es Marcia Condoy Truyunque, directora de Derecho Animal. Muchas gracias a todos por venir y bueno, gracias también por esperar un poco los retrasos que han podido existir. Y bueno, gracias a Política y Derecho y Política por organizar este evento. Gracias por estar organizando estos eventos académicos para reforzar un poco el entrenamiento de los chicos. Entonces, en los próximos 45 minutos voy a dedicarme a hacer una aproximación descriptiva y crítica del derecho animal en el Perú. Mi intención va a ser proveer un desglosamiento de los componentes del derecho animal en el Perú, de tal forma que sea posible identificar cuál es el estatus actual de los animales en el derecho como prerequisito para poder pensar mejores protecciones legales para ellos. Entonces vamos a empezar por saber que nosotros teníamos una ley de protección animal desde el año 2000, era la ley 27.265, ley de protección de los animales domésticos y los animales silvestres mantenidos en cautiverio. Esta ley no hizo referencia explícita a la sintiencia animal, pero sí que reconocía que los animales podían sufrir y podían ser pasibles de dolor. Y algo muy importante de esta ley es de que por primera vez se declaró como interés nacional la protección animal contra todo acto de crueldad. Sin embargo, esta ley fue poco promovida, poco conocida por los ciudadanos. No sé si alguno de ustedes sabía que teníamos una ley desde el año 2000 y la verdad es que fue poco practicada, poco aplicada. Y vale decir que la sanción penal por crueldad animal era demasiado baja, eran 60 días multa, o si el animal moría por la crueldad eran de 120 a 360 días multa. Lo que seguramente no alentaba a la gente ni a denunciar los casos, pero tampoco les alentaba a cumplir con la ley. Gracias. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta desde este momento es de que en el Perú la protección animal se desarrolló principalmente mediante jurisprudencia constitucional y fue muy importante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este respecto. Como punto de partida tenemos que tener presente que en el Perú ha quedado ya consolidado que existe que el bienestar animal es un bien constitucionalmente protegido y muy importante es la existencia de un deber constitucional de no generar sufrimientos innecesarios a los animales. Y este deber tiene fuerza normativa, eficacia transversal y que legítimamente puede establecer límites a otros derechos constitucionales humanos como el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de trabajo o el derecho a la cultura. Por ejemplo, vamos a ver en el caso Horst Brown, que es el expediente 22-2018 PITC, se señaló lo siguiente. Existe un deber constitucional de protección hacia los animales que deriva de su condición de seres vivos sintientes. La sociedad tiene el interés legítimo en asegurarles su bienestar y evitarles sufrimientos innecesarios o injustificados. Este deber constitucional de protección animal supone, entre otros, un deber de protección del Estado consistente en asumir un deber básico que consiste en garantizar que los animales no sean objetos de tratos crueles por parte de los seres humanos, conforme el expediente 42-2004.
y también una obligación de garantizar y de proveer a los animales asegurando su bienestar, que sería como que una obligación mucho más positiva para el Estado y que la vamos a encontrar en el expediente 22-2018 PI/TC. Ahora bien, lo importante es saber cuál es el fundamento de esta obligación constitucional a la que he hecho referencia. ¿Cuál es el fundamento de este deber constitucional que todos tenemos? En el expediente 42-2004 del año 2005, el TC identificó cuáles eran las cláusulas constitucionales que forman la base de la protección animal en el Perú y, consecuentemente, identificó la existencia de un deber constitucional al cual me refería antes. En ese expediente, el 42-2004, el TC estableció que los fundamentos de la protección animal constitucionales son, para empezar, el derecho al bienestar de las personas, del artículo 2.1, y el derecho a la tranquilidad de las personas y el derecho a un medio ambiente sano, del artículo 2.22. ¿Y por qué? O sea, el TC dice todo esto porque hay personas que se sienten afectadas en sus sentimientos al presenciar, ya sea directa o al tomar noticia de la existencia de la realización de tratos crueles contra los animales. Pero además, el TC encontró que existen obligaciones estatales derivadas de tratados internacionales en materia ambiental que establecen la obligación del Estado de tener un uso sostenible de los recursos naturales y además la obligación del Estado de conservar la diversidad biológica conforme a la Convención sobre Diversidad Biológica de la que el Perú es parte. Y en base a esto, el TC señaló que también estas obligaciones son fundamento de la protección animal porque el uso sostenible de los recursos naturales implica dar un trato adecuado de los animales que conforman, un trato adecuado de los animales que lo conforman de acuerdo con los estándares acorde con las formas de vida pacífica y armónica con la naturaleza. Sí está funcionando, gracias. Pero además, hay otro fundamento que me parece el más importante para la protección animal en el Perú, y es que la jurisprudencia constitucional ha identificado que nuestra Constitución contiene valores y principios constitucionales no escritos, es decir, que están en la Constitución no escrita, valores que protegen a los animales ya no solamente de forma indirecta mediante el uso de derechos destinados para los seres humanos, sino por el valor último que los animales tienen en sí mismos. Y, por ejemplo, según lo que dijo el juez Miranda Canales en el expediente 22-2018, es de que esta protección deriva de su condición de seres sintientes por el valor que tienen en sí mismos. Y para explicar esto, me referiré ahora al principio de proscripción de la crueldad y sufrimientos innecesarios, que puede considerarse como que la premisa básica y punto de partida de la protección animal. Y la sentencia que mejor ha desarrollado este principio es la sentencia Horst-Brown, expediente 7392-2013, proceso de habeas corpus. Y en esta sentencia el TC hace el siguiente razonamiento. Nuestra Constitución consagra el deber del Estado y de los particulares de respetar la vida de las personas, su integridad física, psíquica, su bienestar y salud, entre otras dimensiones. Por ejemplo, el artículo 2.1 de la Constitución señala que toda persona tiene el derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, física, psíquica y a desarrollar su libre desarrollo y bienestar. En otras palabras, la Constitución protege la vida, la integridad física, integridad psicológica y se garantiza nuestro florecimiento como seres humanos. En sentido contrario, se puede entender entonces que existen prohibiciones muy expresas en nuestra Constitución. Por ejemplo, están prohibidas todas las formas injustificadas de violencia física y psíquica, está prohibida la tortura, están prohibidos los tratos inhumanos y degradantes, las humillaciones, la esclavitud, la servidumbre, la trata de seres humanos, entre otros padecimientos. En consecuencia, es posible afirmar, conforme lo dice el TC, es razonable afirmar que la producción de dolor y el sufrimiento y la crueldad hacia los seres humanos es una preocupación trascendental y constante en nuestra Constitución, lo que exige normar las medidas que las eviten y puedan abolirlas.
y es que la eliminación de todas las modalidades de sufrimiento y crueldad físicas contra los seres humanos ha sido la justificación de las formas más básicas de protección de los sistemas jurídicos modernos de talante liberal. Y este principio, acto seguido, el TC lo traslada a los demás animales. Y en ese caso, el TC dice, si el sufrimiento físico que puede sentir un ser humano es una razón de peso para que exista el deber jurídico de no causarle sufrimiento físico, ¿por qué habría que restringir esta consideración a otros seres distintos de los seres humanos con las mismas capacidades de sentir? El hecho de que un animal no humano sufra dolor físico desproporcionado o injustificado debe merecer una diferencia práctica en el ámbito de nuestros deberes jurídicos, más aún si dicho supuesto comparte la característica de situación límite que también es propia de los seres humanos cuando son objetos de padecimientos físicos. En otras palabras, el TC reconoce que existe en nuestra Constitución un mandato de proscripción de la crueldad y el sufrimiento innecesario que no solamente aplica a los seres humanos, sino también a los demás animales en su calidad de seres sintientes. Y dicho esto, voy a entrar ahora a explicar el concepto de sintiencia. Ya que en 2016, con la promulgación de nuestra Ley 3047, la actual Ley de Protección y Bienestar Animal, lo que se hace es, por primera vez, reconocer en el Perú la existencia de la sintiencia animal. Entonces, ¿qué es la sintiencia? Lo importante aquí sería como que grabarnos esta frase para explicar qué es sintiencia. La sintiencia es la capacidad de tener experiencias positivas o negativas desde una perspectiva subjetiva. Esta es la forma más reducida de expresar lo que es sintiencia, pero esta definición merece una explicación evidentemente. Óscar Horta propone que la forma adecuada de entender la sintiencia es de un modo amplio. No solo se trata de experimentar sufrimiento y placer, sino toda clase de estados mentales que existen en un espectro de satisfacción e insatisfacción, y en definitiva cualquier experiencia que constituya parte de la felicidad o infelicidad. Y Donald Brown, que es un neurocientífico, describe la sintiencia como la conciencia y la capacidad cognitiva necesaria para tener sentimientos. En ese sentido, la pregunta sobre la sintiencia es la pregunta sobre la conciencia, porque la sintiencia es una experiencia subjetiva desde un punto de vista de primera persona. Ahora bien, las neurociencias y la filosofía de la mente han descrito la existencia de diferentes tipos de conciencia y de diferentes grados de conciencia. Por ejemplo, la existencia de la conciencia de acceso, la autoconciencia social, autoconciencia introspectiva, teoría de la mente, entre otros. Sin embargo, cuando hablamos de sintiencia, nos referimos a un tipo específico de conciencia que es la conciencia fenoménica. Para ser breve, la conciencia fenoménica es la forma más básica de conciencia que puede existir, que al mismo tiempo sigue preservando la experiencia subjetiva. Un ser con conciencia fenoménica es capaz de percibir y responder a las características del entorno que le rodea y a sus propios estados corporales desde una experiencia consciente. Es importante considerar que no se trata de una habilidad cognitiva altamente desarrollada, de tal forma que no es necesaria autoconciencia o que el ser en cuestión pueda decir algo como, por ejemplo, aquí estoy yo sintiendo el calor del sol, sino simplemente que diga, siento el calor del sol. Ser sintiente significa que hay algo como ser ese organismo, de tal forma que la sintiencia de un animal es justamente la experiencia de sentir que hay algo que se siente como ser ese animal. Y esta percepción de sí mismo en primera persona es lo que permite al ser sintiente percibirse y diferenciarse como distinto del mundo exterior, lo que a su vez genera una experiencia de propiedad sobre el propio organismo y el propio cuerpo. Por lo tanto, los seres sintientes valoran su propia integridad y valorarán sus propias vidas en función de las experiencias positivas y negativas que experimenten en sus vidas. Y he aquí también la conexión de la sintiencia con la cuestión del dolor y sufrimiento, conceptos que no voy a desarrollar en esta exposición, pero sobre los que hay mucho que decir. Ahora bien, ¿qué es lo que dice nuestra Ley de Protección y Bienestar Animal?
Sabiendo lo que es la sintiencia, que he expresado que es la capacidad de tener experiencias positivas y negativas desde una perspectiva subjetiva, es decir, que hay conciencia detrás de esa sensibilidad, debemos tener en claro que sintiencia y sensibilidad no son lo mismo. Perdón. Sintiencia y sensibilidad no son lo mismo y ser sintiente es diferente de ser sensible. Sensibilidad es simplemente una respuesta mecánica o refleja a estímulos externos. Por ejemplo, las plantas, un termómetro o un panel solar son sintientes porque son capaces de responder al calor, al frío, a la sombra y emitir una respuesta para eso, pero carecen de los sustratos neurológicos que hacen posible traducir los estímulos que reciben en experiencias subjetivas, es decir, no son conscientes. Y aquí un problema con nuestra legislación, porque en nuestra ley 3047 se dice que los animales son sensibles, no se dice que son sintientes. Y si ustedes ven el artículo, por ejemplo, el artículo 1.1 establece que el Estado establece las condiciones necesarias para brindar protección a las especies animales, para reconocerlos como seres sensibles. Y también el artículo 14, que de hecho se llama Animales como seres sensibles, señala que para fines de la aplicación... Creo que voy a necesitar mi agua un ratito. Gracias. Señala que para fines de la aplicación de la presente ley, de la ley 3047, se reconoce como animales en condición de seres, a los animales en condición de seres sensibles. Lamentablemente, el uso de la palabra sensibilidad en lugar de sintiencia y de sensible en lugar de sintiente no es un error que sea propio de la legislación peruana. Y vamos a ver, por ejemplo, que la legislación española ha cometido el mismo error. En el artículo 33 bis del Código Civil Español, que fue un artículo que se promulgó para modificar el Código Civil, para cambiar el estatus jurídico de los animales de cosas a seres sensibles, se establece lo siguiente. En el primer párrafo se dice, los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Y en el párrafo 2 se dice, el propietario, poseedor, titular de cualquier otro derecho sobre un animal debe ejercer sus derechos sobre él y deberes de cuidado respetando su cualidad de ser sintiente. Entonces, primero habla de sensibilidad y de sensible y después, dentro del mismo artículo, en un párrafo diferente, habla de sintiencia y de sintiente. Entonces, ¿por qué el legislador ha usado dos términos completamente diferentes dentro del mismo artículo? Bueno, la única respuesta es por una simple falta de rigurosidad. Y es que pasa que el término sintiencia es un término técnico usado en las ciencias del bienestar animal y la ética animal, y la doctrina al respecto ha sido principalmente desarrollada en inglés, donde el término es sentience. Y lamentablemente, si uno traduce en el traductor de Google sentience, la respuesta que va a obtener es sensibilidad y no sintiencia. Y al mismo tiempo, es importante también señalar que la Real Academia de la Lengua Española todavía no ha incorporado la palabra sintiencia a su diccionario y ninguna de las definiciones de sensibilidad proporcionadas por la RAE parece poder ser aplicable al concepto de sintiencia que yo describí antes, y tampoco ninguna de las definiciones que la RAE hace de la palabra sensible hace justicia a lo que significa ser un ser sintiente. Y es que siempre que hay que tener presente en nuestro trabajo que las definiciones que nos van a proporcionar los diccionarios nunca son desde un punto de vista académico muy precisas. Por lo tanto, el legislador falló al momento de legislar por haberse limitado a usar palabras y términos proporcionados por diccionarios o por traductores mecánicos. Pero lo que podemos hacer nosotros al aplicar nuestro trabajo es entonces interpretar la palabra sensibilidad como sintiencia y en lugar de usar animales como seres sensibles, empezar lo correcto, que es animales como seres sintientes. Ahora bien, ¿qué es un animal? Porque todos los animales pueden ser sintientes, no todos los animales pueden ser sintientes.
Desde los estudios de la anatomía y la fisiología sabemos que la sintiencia requiere una cierta estructura anatómica que los seres humanos comparten con muchos animales, y específicamente me estoy refiriendo a un sistema nervioso que permita recibir estímulos, procesar información y producir una respuesta especializada. Así, los seres humanos compartimos con peces, ranas y otros vertebrados una arquitectura básica, un sistema nervioso centralizado que nos permite poder sentir, percibir y procesar la información. Pero también compartimos todas estas estructuras con animales invertebrados, tales como pulpos, calamares, sepias, que exhiben muchos indicadores conductuales de conciencia. Se ha demostrado que los cangrejos de río, por ejemplo, poseen comportamientos emocionales, entre otros ejemplos que muestran que también los animales invertebrados son sintientes. Por lo tanto, desde un punto de vista ético, lo que deberíamos aplicar es una presunción de sintiencia para todos los animales, porque no tenemos evidencia de toda la gama de animales y no se han hecho estudios sobre todos los animales para demostrar su sintiencia, pero nuestra conformación anatómica nos lleva a deducir que sí, la gran mayoría de los animales son sintientes. Sin embargo, el hecho de que un sistema cuyos conceptos no siempre coinciden, el derecho es un sistema, cuyos conceptos no siempre van a coincidir con los conceptos de las ciencias naturales, de tal forma que hoy nuestra legislación considera como animales sintientes únicamente a los vertebrados. Y aquí empezamos a hablar de qué animales estarían protegidos por nuestra legislación. Y nuestra legislación es muy concreta al respecto, pues únicamente nuestra legislación, la Ley 3047, se ha centrado en proteger a los animales vertebrados mantenidos en cautiverio, de tal forma que estarían excluidos todos los animales invertebrados, pero también los animales silvestres en libertad. Y así tenemos, por ejemplo, el artículo 2, finalidad, que dice: la presente ley 3047 tiene por finalidad garantizar el bienestar y la protección de todas las especies de animales vertebrados mantenidos en cautiverio. Y el artículo 3, objeto de la ley, dice: la presente ley tiene por objeto proteger la vida, la salud de los animales vertebrados, domésticos o silvestres, mantenidos en cautiverio. El hecho de reducir la protección legal únicamente a los animales vertebrados en cautiverio no es un problema único del Perú. Vamos a ver algunos ejemplos de otros países y cómo estos han definido qué es un animal en sus legislaciones o qué animales serían considerados sintientes. Por ejemplo, en Polonia se considera como animales sintientes a todos los vertebrados en general, sin hacer distinción si están en cautiverio o no. La Ley de Protección Animal en Nueva Zelanda define como animal únicamente a los mamíferos, a las aves, a los reptiles, anfibios, peces, cualquier pulpo, calamar, cangrejo, langosta o cangrejo. La Ley de Protección Animal en Noruega solo aplica en este caso a mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, decadópodos, calamares, pulpos y abejas. Y hay otras legislaciones mucho más arbitrarias como la de Estados Unidos que, por ejemplo, establece que se protege a los animales excepto las ratas, ratones, aves cuando son criados para experimentación. Entonces, la ley tiene facultad de poder dejar afuera de su definición de animal a muchos animales que definitivamente necesitan de protección. Pero estas legislaciones que han cortado la protección y han cortado, por así decirlo, el concepto de animal para elegir determinados animales que quieren proteger, contrasta de otras legislaciones donde ya también todos los animales están protegidos. Por ejemplo, en Grecia, la legislación señala que un animal es todo organismo vivo que tiene la capacidad de experimentar sentimientos, ser un ser sintiente, que vive en la tierra, el aire, el mar o en cualquier otro ecosistema acuático o humedal. O por ejemplo, la ley en India, la ley de prevención de la crueldad, que define a los animales como cualquier criatura viviente distinta de los seres humanos. No obstante,
por más perfectas que puedan parecer estas legislaciones, este segundo grupo de legislaciones que abarcan a todos los animales, lo cierto es que en la práctica no se puede proteger a todos los animales, al menos no ahora, porque el mejor ejemplo de ello es de que no podemos evitar pasear por un parque y pisar insectos o manejar nuestros carros y no estrellarnos contra millones de insectos, ¿no? No hay forma de controlar esas pequeñas y diminutas especies que por lo general son invertebrados. En ese sentido, no definir qué animales están protegidos en la legislación deja mucho margen de discreción a los administradores de la justicia o los jueces para interpretar qué animales están protegidos o no. Además, que legislaciones como estas podrían ser peligrosas desde un punto de vista penal por la ambigüedad de la ley, porque podría llevar, por ejemplo, a anular sentencias por crueldad animal argumentando vaguedad de la ley o la falta de tipicidad en la ley. Por lo tanto, legislaciones como estas tal vez no son muy prácticas y lo que sí debería hacer el legislador es encontrar un balance para proteger a las criaturas sintientes, además de los seres humanos, sin extender la protección a un punto en que pueda parecer irrazonable o imposible de ejecutar. Y en ese sentido, yo considero soluciones elegantes las que han hecho legislaciones como por ejemplo la de Eslovenia, la de Suiza o la de Reino Unido, que es reconocer la protección legal de los animales vertebrados en general y progresivamente reconocer la protección y la sintiencia a animales invertebrados, según se evidencie su sintiencia o la necesidad de su protección. Por ejemplo, la ley de Eslovenia protege a los animales que han desarrollado sentidos para la recepción de estímulos externos y un sistema nervioso desarrollado para sentir influencias externas dolorosas. Y dado que tal determinación requiere evidencia científica de sintiencia en animales, se agrega que la ley aplica estrictamente a los vertebrados y en otros animales según su grado de sensibilidad, de acuerdo con la experiencia y el conocimiento científico establecido. Por su parte, la legislación suiza señala que se protege a todos los animales vertebrados, pero reconoce que los animales invertebrados también pueden ser sensibles. En tal caso, la ley señala que el Consejo Federal decidirá a qué invertebrados se aplica y en qué medida la protección legal. Al hacerlo, se guía por el conocimiento científico sobre la sensibilidad de los animales invertebrados. Y finalmente, la ley de Reino Unido, la ley de bienestar que protege a todos los vertebrados en base a su sintiencia, pero tiene un artículo, el artículo 1.3, que establece que la autoridad nacional competente debe extender la protección para cubrir a los invertebrados en el futuro en base a pruebas científicas sobre su sintiencia. Y así fue hecho el año 2012 cuando se reconoció la sintiencia a los crustáceos, como por ejemplo cangrejos, langostas o langostinos, y a moluscos cefalópodos, como por ejemplo pulpos y calamares. Y esto fue muy importante porque ahora los están protegiendo de ser prácticamente hervidos vivos o cortados vivos como normalmente se hace en la gastronomía. Ahora bien, ¿cuál es la categorización que se hace de los animales? Además de haber visto que es la sintiencia, es importante también entender cómo es que la legislación categoriza a los animales. Y la primera gran categoría que vamos a ver es la categoría que va entre especies domesticadas y especies silvestres. La ley 3047 define especie domesticada como especie en cuyo proceso de evolución han influido los seres humanos para satisfacer sus propias necesidades, mientras que las especies silvestres son definidas como las especies animales no domesticadas ocurrentes en un estado natural en la naturaleza y que no ha pasado por un proceso de domesticación por parte del ser humano, así como ejemplares de especies domesticadas que por abandono u otras causas se asimilen en sus ámbitos a la vida silvestre. Por ejemplo, los animales ferrales, ¿no? Esos perros que se vuelven salvajes y otros animales domésticos que se vuelven salvajes por integrarse por X razones en la naturaleza. Y es que efectivamente hay diferencias muy sustanciales entre estas dos categorías de animales que la legislación tiene que tener en cuenta. Y solo por mencionar algunas, vamos a tener en cuenta que los animales domésticos
Para empezar, han pasado por un proceso que se llama neotenización, es decir, que ellos mantienen características juveniles por toda su vida. Prácticamente se comportan como bebés, como cachorros por toda su vida y nunca llegan a un nivel de madurez. Así, nunca tienen baja agresividad, tienen alta sociabilidad por el tema de que han vivido por miles de años junto a los seres humanos y es posible realizar una comunicación interespecie. Y eso es muy importante, que son muy dependientes del ser humano. Los animales domésticos, las vacas, los cerdos, los gatos, los perros, prácticamente no pueden conseguir comida por sí mismos. Por lo tanto, hay una obligación del ser humano de proveerles con alimento, agua, cobijo y todo lo que sea importante para sus vidas. Y por el hecho de que hay una proximidad con el ser humano. Y por otro lado, los animales silvestres son muy diferentes a los domesticados, no solamente por el hecho de vivir lejos de los asentamientos humanos, sino porque tienen baja sociabilidad, por lo tanto deberían estar protegidos de un constante contacto con los seres humanos. Tienen gran independencia porque en su caso ellos sí pueden conseguir comida, sí pueden conseguir agua por sí mismos. Y también lo importante tener en cuenta es de que su florecimiento parece estar asegurado cuando no están en contacto con los seres humanos. Entonces, no sé si ustedes conocían ya antes esta diferenciación, o al menos cuando nos enseñan sobre los animales, nos enseñan que existen animales domesticados y animales silvestres, pero hay otra clase de animales que la legislación y casi nadie toma en cuenta, que son los animales que se denominan animales liminales. Y normalmente nosotros no nos ponemos a pensar, cuando pensamos en animal silvestre, nunca nos ponemos a pensar en una rata y tampoco son animales domesticados. O por ejemplo las palomas, los gorriones que viven en los parques, etc. Todas estas clases de animales se denominan animales liminales y también tienen características que se deben tomar en cuenta, y es que tienen una dependencia del ser humano, pero no una dependencia directa, porque ellos no necesitan de seres humanos que les provean alimento, pero sí que su alimento viene de fuentes humanas. Por ejemplo, se comen nuestra comida, las ratas se meten a nuestra cocina, merodean en nuestra basura, etc. Ese es su tipo de dependencia. Tienen un alto contacto con los seres humanos, pero no han desarrollado sociabilidad con nosotros, así que están como que en el medio. Y al respecto de estos animales liminales, la legislación, y creo que ninguna legislación en el mundo todavía establece cuál es la forma en la cual nos tenemos que relacionar con ellos. Porque normalmente lo único que hacemos es ponerles veneno, echarlos de las casas, creer que son invasores, pero no lo son. Son animales que por distintas razones han llegado a los asentamientos humanos. Pero tampoco es que hemos invadido sus espacios, sino que al contrario, esos animales se han sentido atraídos por las comunidades humanas porque hay abundancia de comida, hay abundancia de refugio, etc. Entonces es importante estudiar también esta tercera categoría de los animales liminales. Y hay una segunda categorización que sí es la que está contenida en nuestra Ley 3047. Y es la categorización según el uso que les vamos a dar a los animales. ¿Para qué sirven los animales? Y aquí vamos a encontrar a los animales de compañía, a los animales de producción o de consumo y a los animales para experimentación, investigación y docencia. Esas son las tres categorías que la Ley 3047 establece. Vamos a ir por la primera, y es que los animales de compañía son el único grupo en la legislación peruana que están garantizados explícitamente, se garantiza explícitamente la protección de sus necesidades básicas fundamentales. Está garantizado un ambiente adecuado para ellos, condiciones sanitarias mínimas, comida suficiente, protección contra el dolor, sufrimiento, ansiedad, lesiones y enfermedades, atención médico-veterinaria, protección de su vida, salud y medio ambiente sano. Es decir, los animales de compañía son los animales más privilegiados que hay en nuestra sociedad. No se los puede comer,
no se puede someter ahora a los animales a amputaciones, no se les puede cortar las orejas ni las colas, está prohibida la explotación indiscriminada de sus cuerpos con fines comerciales y por eso los criaderos de perros están prohibidos y son ilegales, no se los puede matar porque la eutanasia solo puede realizarse por recomendación de un médico veterinario. Ahora bien, ¿qué animales pueden ser animales de compañía? Ordinariamente, cuando pensamos en animales de compañía, pensamos en perros y gatos, pero la Ley 3047 no establece qué animales son animales de compañía, solamente dice que son animales domésticos. La ley dice toda especie domesticada que vive en un entorno familiar cuyos actos pueden ser controlados por el dueño o tenedor. Por lo tanto, cualquier animal doméstico puede ser animal de compañía. Y así es como se ha reconocido en este caso, en el expediente 70-2018, en el caso Petunia, cuando un juez reconoció que una cerda puede ser considerada como un miembro de la familia y como un animal de compañía. Entonces, si es que quieren revisar en algún momento esa sentencia, sería muy interesante porque reconoce por primera vez, de forma implícita, no explícita, pero reconoce que los animales también son miembros de la familia. Y al respecto, si es que quieren también saber un poco más del concepto de familias multiespecie, los puedo recomendar e invitar a leer un artículo que escribí llamado Familias multiespecie, protección de los animales de compañía desde la protección de los derechos humanos. Es importante también tener en cuenta con respecto a los animales de compañía que existe una ley especial que regula la tenencia de perros y es la ley 27.596, ley que regula el régimen jurídico de canes. Y aunque en sentido estricto los perros callejeros y los gatos callejeros no son animales de compañía porque no están viviendo en un contexto familiar, sí hay que tener en cuenta que también ahora tenemos la ley 31.311, que es la ley que prioriza la esterilización de perros y gatos. Ahora bien, el otro grupo de animales es los animales de producción. Si bien un cerdo y un perro pueden compartir una serie de características fisiológicas y pueden ser igual de sintientes, los animales de granja no cuentan con el mismo apoyo político ni con la misma protección legal que los animales de compañía. Y esto puede que sea injusto o ilógico, pero como sabemos, los procesos políticos y legislativos no están impulsados ni por la lógica y muchas veces tampoco por la justicia. En el caso de la Ley 3047, los animales de granja están protegidos por las prohibiciones generales que aplican a todos los animales, conforme al artículo 22. Y estas protecciones son protección contra el abandono, protección contra el uso en entretenimientos, espectáculos culturales, por ejemplo, protección contra el abuso físico que altere su comportamiento natural y protección contra el sufrimiento y muerte innecesarios. Ahora bien, es importante los dos últimos, porque ¿qué es abuso físico que altere su comportamiento normal? ¿O qué es sufrimiento y daño innecesario o lesión y muerte innecesarios? Para saber qué significan estos conceptos que en realidad son muy amplios y la palabra innecesario deja mucho margen de pensar qué es necesario y qué es innecesario, la ley establece que el Ministerio de Cultura debe establecer una serie de medidas y estándares de bienestar animal para la cría, transporte y sacrificio de animales individuales de granja, pero hasta el momento el Ministerio de Cultura no ha cumplido este mandato y lamentablemente no tenemos a la fecha un estándar para establecer qué es maltrato a los animales de granja y qué no es maltrato. Y esto es problemático ya que los animales de consumo, los animales de producción o de granja, junto con los animales de experimentación, son los animales más abusados. Actualmente no hay ninguna prohibición respecto al respeto de su vida, por ejemplo, para qué fines pueden ser sacrificados, y no queda claro en qué proporción su integridad física está amparada, de tal forma que mutilaciones necesarias o innecesarias se siguen realizando en las granjas, como por ejemplo el corte de picos, cortes de cachos, cortes de colas, castraciones sin anestesia, etcétera, etcétera. Entonces estos animales además son sometidos a modificaciones genéticas extremas para que sus cuerpos produzcan más y además que son criados en hacinamiento, en sobrepoblación, donde
sufren canibalismo, estrés, aburrimiento crónico, entre otras condiciones que necesitan ser reguladas porque no podemos, un juez no va a tener eventualmente la información necesaria para establecer cuándo es que en una granja se han cometido abusos contra los animales o no, porque muchas de estas prácticas, si bien pueden ser muy crueles, son consideradas normales en la industria de la producción. Ahora bien, la Ley 3047 sí es clara en establecer que el sacrificio de los animales debe provocar la muerte instantánea y la inconsciencia inmediata, conforme al artículo 16. Al respecto, nosotros también tenemos el Decreto Supremo 1512 AG, que es el Reglamento Sanitario para el Sacrificio de Animales para Consumo Humano, el cual establece una serie de medidas, pero para proteger la salubridad de la carne, pero sí establece algunas cosas relacionadas con el bienestar de los animales, que es, por ejemplo, que los animales deben descansar obligatoriamente por un periodo de 6 a 12 horas antes del sacrificio, desde el momento que llegan al camal. Los animales heridos durante el transporte deben ser evaluados por un veterinario para determinar si se puede consumir su carne o no. Los animales en estado de agonía o que estén sufriendo por heridas deben ser sacrificados inmediatamente. Las hembras que aborten durante el transporte en el matadero deberán ser aisladas para ser sacrificadas al final del día, y el aturdimiento debe realizarse con base en métodos internacionalmente reconocidos que mitiguen el sufrimiento de los animales. En mi experiencia visitando camales, puedo asegurarles que lo único que se cumple y no de forma perfecta es el aturdimiento antes del sacrificio. Los demás estándares son totalmente ignorados. Y bueno, lo que es importante, y tal vez aquí quiero hacer una remarcación, es que sí hay una forma de proteger a los animales de granja en nuestra legislación, y es una protección indirecta, y es que el Perú es parte del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, y este acuerdo establece que si un país no tiene medidas de bienestar animal de granja, debe considerar como aplicable la norma básica de bienestar animal de granja emitida por la Organización Mundial de Sanidad Animal, que sí tiene documentos bastante desarrollados sobre el bienestar de los animales de granja. Tiene estándares muy largos, muy detallados, que eventualmente sí se pueden aplicar al Perú. Y finalmente voy a hablar de los animales usados para experimentación. Y como premisa básica tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es que en principio los experimentos con animales en el Perú están prohibidos. Pero ¿qué pasa? No solamente esto, sino que la Ley 3047 ha establecido una serie de requisitos cumulativos, es decir, que tienen que reunirse, requisitos que son muy exigentes para dar autorización para realizar experimentación animal. La ley señala que solo serán legales aquellos experimentos que, para empezar, 1, sean esenciales para la ciencia; 2, que los resultados no puedan obtenerse mediante otros procedimientos; y 3, que el experimento sea realizado para alguno de los siguientes propósitos: o para el control, prevención o tratamiento de enfermedades, la evaluación, detección o modificación de condiciones fisiológicas, la protección del medio ambiente y la diversidad, la investigación de parámetros productivos en animales y la investigación médico-legal. Pero además, la Ley 3047 establece otro requisito, que es que únicamente las universidades y centros especializados pueden realizar experimentación con animales vivos, y para ello tienen que contar con comités de ética. Y como pueden ver, ninguna de estas opciones incluye la posibilidad de hacer experimentación animal para cosméticos, que es una de las razones por la cual se usan más animales para cosméticos y productos de limpieza. Pero lamentablemente tenemos un decreto supremo, el 16/2011 SA, que es el Reglamento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, que regula la producción de cosméticos y otros productos, y esta ley todavía no hace explícita la prohibición de realizar experimentación con los animales. O sea, hay una falta de sistematización a este respecto, de tal forma que a la fecha sí se siguen realizando experimentos con animales para producir detergentes, productos de limpieza, cosméticos, etc.
Ahora bien, por último, para los experimentos con animales que sí superen todos estos requisitos, la Ley 3047 establece que el Ministerio de Agricultura debe establecer estándares para el bienestar de los animales utilizados en experimentación, pero hasta la fecha, al igual que como pasó con el tema de los animales de granja, hasta la fecha el Ministerio de Agricultura no ha emitido ninguna regulación al respecto. Y finalmente, ¿qué otros animales pudo la ley haber contemplado? Y es que, por ejemplo, no tenemos una regulación sobre animales de trabajo. Por ejemplo, toros para trabajar la tierra, burros y caballos de carga. Todos estos animales trabajan por necesidad de la gente. Hay una necesidad de muchas personas que no tienen acceso a máquinas y otros mecanismos, y hubiera sido muy bueno que el legislador peruano establezca un sistema para su bienestar o límites para su uso. Por ejemplo, un límite de peso para las cargas o un máximo de horas que estos animales pueden trabajar. Es urgente entonces que se incluya una cláusula que tenga, por ejemplo, el siguiente contenido. Se prohíbe que los animales sean sometidos a un trabajo excesivo o que les obligue a superar sus capacidades o fuerzas naturales. Y por último, para tenerlo en cuenta, los animales silvestres en libertad que no están amparados en la Ley 3047 sí están comprendidos en la Ley 29.763, que es la Ley Forestal y Fauna Silvestre, y en otras legislaciones referidas a la protección ambiental, que sería bueno también leerlas porque sí contienen algunas disposiciones sobre bienestar animal respecto a estos animales. Entonces, más o menos, este es como un overview, es como un panorama de cuál es el estatus actual de los animales, qué vacíos hay, qué eventuales promesas pueden haber, cómo podemos usar la ley, etc. Y nada, espero que les haya gustado la presentación. Como un primer paso para poder hacernos un mapa de cómo es el derecho animal y cómo es que está el derecho animal en el Perú actualmente. Muchas gracias.